¿Cómo es que pequeñas acciones diarias pueden transformar por completo tu vida? Descubre cómo las decisiones diarias, que a menudo parecen insignificantes, pueden tener un impacto profundo en tu éxito y ayudarte a evitar errores comunes que podrían sabotear tus esfuerzos. ¿Qué pequeños ajustes puedes implementar hoy para lograr grandes resultados a largo plazo? Todos hemos buscado en algún momento integrar nuevos hábitos en nuestra vida, ya sea para perder peso, aumentar nuestra productividad o simplemente para sentirnos más felices. En este video, descubrirás cómo implementar estos cambios de manera efectiva en tu rutina diaria. Aprenderás estrategias para construir hábitos positivos que se alineen con tus metas y cómo evitar los obstáculos comunes que pueden sabotear tu progreso. Prepárate para revolucionar tu vida con hábitos que realmente funcionan. Escucha la siguiente historia. Un ingeniero aeronáutico explicó que si se cambia la posición de un ala de un avión en tan solo un centímetro, el avión se desviará cientos de kilómetros de su ruta. Esta pequeña modificación, aparentemente insignificante, puede tener consecuencias enormes en el destino final. ¿Cómo es posible que un cambio tan pequeño tenga consecuencias tan grandes? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del vuelo. El aire que fluye sobre las alas genera una fuerza llamada sustentación, que permite que el avión se mantenga en el aire. Cualquier alteración en esta fuerza, por mínima que sea, puede afectar significativamente la trayectoria del avión. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros hábitos? Nuestros hábitos son como las pequeñas modificaciones que hacemos en la configuración de nuestro avión personal. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, es como ajustar un pequeño interruptor en nuestro sistema. Al igual que un centímetro de diferencia en el ala de un avión puede cambiar drásticamente su destino, nuestros hábitos diarios, aunque parezcan insignificantes, pueden llevarnos a destinos muy diferentes en la vida. ¿Alguna vez has intentado cambiar un hábito? Tal vez te has propuesto perder peso, ser más productivo o simplemente sentirte más feliz. Todos hemos estado allí. La emoción de comenzar algo nuevo puede ser increíble, pero ¿por qué es tan fácil dejarlo atrás? La verdad es que establecer metas por sí solo no siempre garantiza el éxito. Muchas personas comienzan el año con el valor de perder peso, se inscriben en el gimnasio y pagan por todo el año, pero a las pocas semanas abandonan. Lo mismo sucede con quienes desean aprender un nuevo idioma. Pagan el curso y, al primer mes, ya han dejado de asistir. ¿Por qué ocurre esto? La razón es que queremos ver resultados rápidos y evidentes de nuestros nuevos hábitos. La mayoría de las personas se enfoca solo en los cambios llamativos, sin reconocer el esfuerzo y el trabajo continuo que están detrás de esos cambios. La realidad es que la semilla de cada hábito comienza con una decisión que, cuando se repite a lo largo del tiempo, se convierte en un hábito sólido. En otras palabras, un hábito es simplemente una decisión repetida constantemente. Del mismo modo, para erradicar malos hábitos, es necesario abordar la raíz del problema desde nuestro interior. Esto implica entender y transformar las creencias y patrones subyacentes que perpetúan esos hábitos no deseados. Solo al hacer esto podremos lograr cambios duraderos y efectivos. Durante años aprendimos que para hacer cambios lo más importante era establecer metas, pero la realidad es que lo que más requiere de nuestra atención es el sistema, esos procesos que seguimos para lograr los resultados. De igual manera, la meta no es que pierda su valor, solo que ella se convierte en la que direcciona cada parte del proceso. Entonces, lo que determina que mantengamos un hábito en el tiempo es enfocarnos en el sistema. A menudo esto genera varias controversias. Por ejemplo, los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Realmente todos quieren ganar. La diferencia es cómo llegan a ella. Alcanzar una meta consiste únicamente en un cambio momentáneo, que explicado es seguir detrás del mismo resultado y no tomamos el tiempo de cambiar el sistema. Para esto, si arreglamos el sistema, los resultados se arreglarán por sí solos. Las metas restringen la felicidad. Este debate surge por la frase común de las personas: una vez alcance mi meta, seré feliz. Esto nos hace sentir o exitosos por alcanzar la meta, o fracasados por haber fallado. Es decir, se crea un conflicto de exclusión.
Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo, ya que al lograrla, se pierde la motivación para continuar sosteniendo el proceso, y ahí es cuando llega la recaída a los viejos hábitos. Suscríbete y activa las notificaciones para más consejos sobre cómo lograr cambios duraderos y efectivos. Como te dije anteriormente, la clave está en la repetición constante de comportamientos. Los resultados de nuestros hábitos no son inmediatos. Se acumulan y se manifiestan con el tiempo. La frustración surge cuando las personas no ven cambios rápidos y deciden abandonar sus esfuerzos después de solo unas pocas semanas. El problema radica en la falta de paciencia y persistencia. Los hábitos efectivos requieren tiempo y consistencia para mostrar resultados significativos. Cuando no se obtienen resultados instantáneos, es fácil desanimarse y rendirse. Para lograr el cambio real, es crucial mantener el compromiso y entender que los resultados vienen con la repetición y el esfuerzo continuo. La clave está en los hábitos y en cómo abordamos el cambio. Las metas pueden ser inspiradoras, pero son temporales y no garantizan el progreso a largo plazo. En lugar de abordar un cambio de manera abrupta y querer hacerlo todo de una vez, lo que suele suceder es que nos frustramos. Al empezar el gimnasio es común sentirse adolorido, o al aprender un idioma, no entender nada en la primera clase. Esta frustración puede llevarnos a abandonar nuestros objetivos. Aquí es donde entra el concepto de sistema versus meta. Los sistemas son enfoques más sostenibles y efectivos para cambiar hábitos. Mientras que una meta es un objetivo específico y finito, un sistema es un conjunto de hábitos y rutinas que te ayudan a alcanzar tus objetivos de manera constante. Por ejemplo, en lugar de fijarte la meta de perder 10 kilos, crea un sistema de hábitos saludables. Come equilibrado, haz ejercicio regularmente y duerme bien. Estos pequeños cambios, aunque parezcan insignificantes al principio, se acumulan con el tiempo y pueden llevarte a un cambio real y duradero. Recuerda, no subestimes la importancia de las mejoras mínimas. Aunque estudiar solo una hora cada noche no te hará fluido en un idioma de inmediato, el progreso gradual y constante te llevará a donde quieres estar. Un 1% mejor cada día puede transformar tu vida. Suscríbete y activa las notificaciones para más consejos sobre cómo lograr cambios duraderos y efectivos. Otras recomendaciones. Concéntrate en el viaje, no solo en el destino. En lugar de obsesionarte con los resultados finales, disfruta del proceso de construir tus hábitos. Divide tus metas en pequeños pasos y celebra cada logro. Al enfocarte en el presente, experimentarás una mayor satisfacción y motivación. Ámate a ti mismo lo suficiente para cambiar. Los hábitos negativos a menudo son respuestas a necesidades no satisfechas. Al reconocer y atender esas necesidades, estarás más dispuesto a adoptar nuevos hábitos que te beneficien. El autocuidado y el amor propio son fundamentales para un cambio duradero. Rompe las cadenas que te atan. Todos tenemos hábitos que nos limitan. Identifica esos patrones que te impiden avanzar y toma la decisión consciente de liberarte. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo quieres vivir tu vida. Diseña tu éxito. La planificación es clave para el éxito. Define tus objetivos de manera clara y realista y crea un plan de acción detallado. Utiliza herramientas y aplicaciones que te ayuden a mantenerte organizado y enfocado. La acción es el mejor maestro. No te quedes atrapado en la teoría. Ponte en marcha. Experimenta. Aprende de tus errores y ajusta tu estrategia sobre la marcha. La práctica constante te llevará a dominar tus nuevos hábitos. Celebra cada victoria. Reconocer tus logros, por pequeños que sean, es esencial para mantener la motivación. Festeja tus éxitos y úsalos como impulso para seguir adelante. Permite que la vida fluya. El cambio es un proceso continuo. No te desanimes si tienes recaídas. Aprende de ellas y vuelve a enfocarte en tus objetivos. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y mejorar. Ahora te pregunto, ¿qué obstáculos has enfrentado al tratar de cambiar un hábito y cómo los superaste? Gracias por acompañarnos. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Nos vemos pronto.